¿Alguna vez te has preguntado qué ocurre con el alma justo después de que el corazón deja de latir? No el cuerpo, no la voz, no el nombre. Me refiero al alma, aquella que respira en silencio dentro de ti, aquella que ha estado contigo, mucho antes de que aprendieras a pronunciar tu propio nombre. Chico Xavier decía que los 40 días posteriores a la muerte son más importantes que los 40 años que muchos viven dormidos, porque es en ese lapso, invisible, para los ojos humanos, donde se define el destino espiritual del ser, no como castigo, sino como revelación. Durante esos 40 días, el alma no desaparece, se desplaza, a veces en paz, a veces con miedo, a veces confundida, como si despertara de un sueño sin saber que está despierta. ¿Y tú? ¿Has sentido alguna vez una presencia sutil cerca de ti después de perder a alguien? ¿Has soñado con esa persona como si realmente hubiera venido a despedirse? Es posible que no haya sido solo un sueño. En el pensamiento espírita, tal como nos enseñó Allan Kardec, y fue confirmado a través de las psicografías de Chico Xavier, la muerte no es el final, sino una transición, y los primeros 40 días forman parte de esa travesía sagrada, como un viaje de retorno, como un niño que, tras un largo exilio, comienza a encontrar el camino de regreso a casa. Pero no siempre ese camino es claro, no siempre es recto. El alma, al separarse del cuerpo, aún lleva consigo los ecos de la tierra, sus apegos, sus dolores no resueltos, sus palabras que nunca se dijeron, y durante los primeros días permanece cerca, muy cerca. Muchos espíritus, según relatan entidades como André Luis a través de Chico Xavier, ni siquiera comprenden que han partido. Se sienten vivos, porque en verdad lo están. La muerte no es más que el abandono de un traje desgastado. El alma sigue pensando, sintiendo, amando, incluso llorando. En los primeros 7 días, el alma aún puede experimentar las sensaciones del cuerpo físico. Sí, dolor, frío, hambre, angustia, porque su periespíritu, una especie de cuerpo sutil, aún está impregnado de materia, y ahí es donde entra el rol de quienes permanecen vivos, nuestras oraciones, nuestros pensamientos, nuestro silencio cargado de amor. No se trata de llorar sin consuelo, sino de elevar, de acompañar, de ayudar al alma a soltar. Puedes imaginarlo, un ser querido caminando a tu lado, escuchando tu voz interior, esperando entender lo que pasó. Y tú, perdido en la culpa, la tristeza o el miedo, sin saber que tu vibración es una lámpara en su oscuridad. Este es el gran secreto de los 40 días. El alma aún está cerca y tú aún puedes acompañarla. La tradición oriental también lo menciona. En el budismo tibetano se habla del bardo, el estado intermedio entre la muerte y el renacimiento. En el cristianismo primitivo, los 40 días eran considerados un tiempo de purificación y ascenso. Y en la visión de Chico Xavier, esos 40 días son como un velo que poco a poco se disuelve hasta que el alma recuerda quién es realmente. ¿Y tú? ¿Estás listo para recordar también? La travesía invisible del alma. Los primeros pasos después del desprendimiento. En los días inmediatos posteriores al fallecimiento, el alma entra en un estado de profunda confusión, una especie de sueño lúcido en el que la conciencia se expande, pero aún no comprende completamente lo ocurrido. Chico Xavier lo describía como un despertar doloroso, similar al de alguien que ha estado dormido en una habitación desconocida y al abrir los ojos no sabe si está vivo o soñando. ¿Alguna vez has sentido que estabas en un lugar familiar, pero no sabías cómo habías llegado allí? Eso mismo, pero en el plano del espíritu. Según los relatos psicografiados por Chico Xavier, especialmente en obras como Nuestro Hogar, el alma aún se encuentra fuertemente vinculada al plano material durante los primeros días. Aún se siente parte del mundo físico, y no es raro que muchos espíritus vaguen por los lugares que frecuentaban en vida, sus casas, sus trabajos, las camas donde agonizaron, los cementerios donde fueron enterrados. Pero más allá del plano físico,
Hay un universo vibracional que se abre para el alma, un espacio intermedio entre la tierra y la verdadera morada espiritual, donde cada alma comienza a reconocer el peso de su vida o la ligereza de su conciencia. Carl Jung hablaba de la sombra, esa parte oculta de nosotros que llevamos dentro. Y es precisamente en estos días, después de la muerte, cuando el alma comienza a confrontar su propia sombra. Ya no hay máscaras, no. Hay redes sociales, no hay mentiras útiles, solo la verdad espiritual, que no grita pero revela. El alma ve sus actos, siente sus palabras, recorre sus intenciones, como si la vida entera fuera proyectada delante de ella, no como castigo, sino como enseñanza. Y aquí ocurre algo profundamente misterioso. El alma no es juzgada por un tribunal externo, se juzga a sí misma. Y ese juicio no es con palabras, sino con vibración, con memoria, con sentimiento. Muchos espíritus sienten remordimiento, no por lo que hicieron, sino por lo que no hicieron, por los abrazos que negaron, por los perdones que no dieron, por las veces que sabían que debían amar y no lo hicieron. Es en ese espejo interior donde el alma comienza a comprender que cada gesto tuvo un impacto energético real. Cada palabra sembró algo. Cada acción dejó una huella. Y ahora, el alma recoge eso. Chico Xavier decía que hay espíritus que lloran sin lágrimas, no porque el castigo sea duro, sino porque la verdad, al ser vista con claridad, puede doler más que cualquier pena. Pero no todo es sufrimiento. Muchos espíritus, al ser recibidos por guías, familiares desencarnados o entidades de luz, comienzan un proceso de consuelo. Son llevados a zonas de descanso espiritual, donde la energía es tan sutil que el alma puede recomponerse. Allí, el alma descansa, medita y recibe instrucciones. En las tradiciones místicas orientales se habla de los guías del alma, seres que ayudan en el tránsito hacia dimensiones superiores. En las visiones chamánicas se mencionan los puentes del espíritu que conectan el mundo de los vivos con el de los muertos. Y en la doctrina espírita, estos guías son compañeros de camino que respetan el libre albedrío del alma, pero la invitan a evolucionar. Ahora bien, ¿qué determina si un alma se eleva o se estanca en el plano terreno? Aquí es donde entra un concepto clave: el grado de apego. Cuanto más aferrada estaba el alma al mundo material, al cuerpo, al dinero, a las pasiones egoístas, más difícil es el desprendimiento. Y aquí las oraciones de los vivos son esenciales, no como ritual vacío, sino como energía direccionada. Una oración sincera puede ser un faro para el alma perdida. Un pensamiento amoroso puede aliviar el peso que el espíritu siente en su nuevo estado. Una carta escrita desde el corazón puede ser una cuerda lanzada al otro lado del velo, y al mismo tiempo hay energías oscuras que intentan interferir. Sí, como lo mencionan diversas tradiciones, hay planos densos, entidades perturbadoras, residuos psíquicos que buscan alimentarse de almas confundidas o aún vibrando en la culpa, el odio, el miedo. Por eso es tan importante la protección espiritual, tanto para los que parten como para los que quedan. Chico Xavier recomendaba la práctica del pensamiento elevado, el perdón, la lectura de textos sagrados y especialmente la fe sin fanatismo, porque el alma, después de la muerte, no se lleva dogmas, se lleva su estado de conciencia. Y si su conciencia está despierta, amorosa y en paz, los 40 días se convierten en una travesía luminosa, llena de encuentros, revelaciones y libertad. Pero si está dormida, apegada o desequilibrada, esos mismos 40 días pueden sentirse como una prisión sin muros. ¿Qué está vibrando tu alma hoy? Porque eso, y solo eso, será lo que te acompañe después de cruzar el umbral. Los reencuentros invisibles, visitas, señales y despedidas. En los días posteriores a la muerte, el alma no se marcha inmediatamente a planos superiores. Permanece, observa, escucha y muchas veces intenta comunicarse. Chico Xavier
Asintos Dintos, a través de múltiples psicografías, nos enseñó que el alma puede visitar a sus seres queridos en esos primeros 40 días, no con la intención de asustar, sino como un gesto de amor, un último abrazo invisible, una caricia a través del viento, una palabra que llega como un pensamiento que no parece tuyo. ¿Nunca has sentido un escalofrío repentino justo al pensar en alguien que ya partió? O tal vez percibiste un aroma familiar, en un lugar donde no había nada. No son casualidades, son presencias. Presencias reales que, aunque ya no poseen cuerpo físico, siguen amando. Y el amor, el verdadero amor, trasciende la materia. Durante estos días, el alma tiene permiso espiritual para volver a ciertos espacios. La casa donde vivió, el lugar donde solía orar, el cuarto donde alguien aún llora su partida. Pero no siempre es fácil. Para ella, muchos espíritus sufren al ver a sus seres queridos desgarrados por la culpa, el enojo o el dolor inconsolable. El apego emocional también puede retener al alma. Por eso, en este periodo, el duelo consciente es una forma de caridad espiritual. Llorar está bien. Sentir tristeza es humano. Pero cuando el dolor se transforma en desesperación, se convierte en un lazo que aprisiona. Según el espiritismo, hay almas que postergan su elevación porque sienten que no pueden dejar solos a los que aman. Se quedan cerca, no por mandato divino, sino por elección, por compasión. Y eso no siempre es bueno para ellas. Aquí es donde la comprensión profunda del proceso de la muerte se vuelve una herramienta de liberación. Saber que el alma sigue existiendo, que no se disuelve en el vacío, que tiene un camino por recorrer, es el primer paso para poder soltar. Y cuando soltamos, también permitimos que el alma vuele. Muchas personas han reportado sueños en los que un ser querido fallecido aparece para hablar, abrazar o simplemente mirar con ternura. A veces no dicen una sola palabra, pero al despertar hay paz. Hay algo dentro que se alivia. Estos sueños no son simples recreaciones mentales, son encuentros reales en planos sutiles. En el lenguaje espiritual se les llama visitas del alma. El alma, en su estado más puro, no necesita del lenguaje verbal. Se comunica a través del símbolo, de la emoción, de la imagen arquetípica. Carl Jung comprendía esto profundamente. Los sueños son mensajes del alma y a veces también son mensajes de otras almas. Por eso es tan importante prestar atención durante este periodo. Las señales están por todas partes. Un pájaro que aparece siempre en la misma ventana, un objeto que cae sin explicación, una canción que suena justo cuando pensabas en esa persona. Todo eso puede ser una forma de decir, estoy bien, ya no sufro, te amo, y ahora necesito que tú también sigas adelante. Chico Xavier relató cientos de casos en los que almas, tras desencarnar, manifestaban profunda preocupación por el sufrimiento de sus familiares. Algunos incluso pedían perdón, otros ofrecían consuelo, y muchos pedían que no los retuvieran, con tristeza, porque cuando el alma siente que su partida ha dejado un abismo de dolor, le cuesta aceptar su nueva etapa, y la evolución espiritual se retrasa. Aquí aparece una verdad luminosa. Perdonar libera, pero también ser perdonado. Hay almas que vagan atadas a culpas antiguas, errores que nunca se resolvieron, conflictos familiares que se llevaron a la tumba, pero nada está verdaderamente perdido. Durante estos 40 días, aún hay oportunidad de reconciliación espiritual, una carta escrita con amor, una vela encendida con intención, un rezo silencioso en plena madrugada. Todo eso tiene poder, porque el lenguaje del alma no depende del tiempo ni del espacio. En estos días, el alma también puede reencontrarse con seres queridos que ya partieron. Padres, madres, hermanos, amigos, incluso mascotas que la acompañaron. En vida, los lazos del alma no se rompen con la muerte, se transforman, y esos reencuentros, esos abrazos de luz, ayudan al alma a recordar quién es realmente. Pero también hay otros encuentros.
guías espirituales, maestros de otras vidas, entidades de luz que vienen a acompañar el tránsito hacia el plano superior. Y cuando el alma se siente amada, comprendida, acogida, comienza a soltar el peso de la tierra, comienza a elevarse. Por eso cada pensamiento amoroso que envíes a un ser querido fallecido cuenta. Cada gesto de perdón, cada recuerdo con gratitud, cada lágrima transformada en oración lo acompaña en su ascenso. Nada se pierde, todo se transforma en energía, y toda energía dirigida con amor se convierte en luz. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a acompañar con luz a quienes ya partieron? ¿Estás listo para liberar y ser liberado? El peso del apego y la ley del desapego espiritual. Si hay un hilo que mantiene al alma cerca de la tierra durante esos 40 días, ese hilo se llama apego. Y si hay una llave que la libera para ascender, esa llave se llama desapego con amor. Chico, Xavier lo explicaba con una claridad profunda. El alma necesita volar, pero no puede hacerlo si las manos del mundo la siguen sosteniendo por miedo o por culpa. Y es que hay algo que muy pocos comprenden. El apego no es solo físico, también es emocional, mental y energético. Hay madres que no dejan ir a sus hijos, fallecidos, porque sienten que perderlos físicamente significa olvidarlos espiritualmente. Hay parejas que sostienen el dolor como si fuera un altar, con la idea de que sufrir mucho es prueba de amor. Y hay hijos que no logran perdonar, y esa herida sin cerrar se convierte en una cadena para ambas almas. Pero, ¿de qué sirve retener a quien ya necesita partir? En los planos espirituales, cuando un alma desencarnada percibe que sus seres queridos están sufriendo excesivamente por su ausencia, puede sentir culpa, angustia, confusión e incluso miedo de seguir adelante. Chico Xavier psicografió múltiples relatos de espíritus que, aún después de 20 o 30 días de haber fallecido, seguían estancados en los ambientes terrenales, atrapados por pensamientos de los vivos. ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué me dejaste solo? ¿Qué voy a hacer sin ti? Estas frases, cargadas de dolor legítimo, actúan como anclas para el alma. En palabras de Viktor Frankl, el creador de la logoterapia, el sufrimiento sin sentido es tortura, pero el sufrimiento con propósito puede convertirse en camino de trascendencia. Y aquí está la clave: el desapego no es olvido, es gratitud. No es ausencia, es transformación. Cuando transformamos el dolor en comprensión, cuando convertimos la pérdida en legado, estamos permitiendo que esa alma continúe su viaje en paz, y al mismo tiempo nos sanamos nosotros. En muchas culturas antiguas, los rituales de los 40 días después de la muerte estaban destinados a cortar con amor los lazos terrenales. No para desaparecer al ser querido, sino para reconocer que ahora está en otro estado de existencia y que desde allí también puede amar, guiar, acompañar. En la tradición egipcia se hablaba del peso del corazón, que era comparado con una pluma. Si el corazón del difunto era ligero, podía ascender al más allá. Si estaba cargado de apegos, quedaba atrapado en planos intermedios. ¿Y cómo se libera el corazón? Con perdón, con comprensión, con entrega. La psicología profunda, en voz de Carl Jung, también nos habla del proceso de individuación, un viaje interior en el que el alma debe desprenderse de lo que no es esencial para reencontrarse con su núcleo divino. La muerte, vista desde esta óptica, no es un final, sino un nuevo inicio del alma hacia su verdad eterna. Y cada apego no resuelto es un velo que cubre esa verdad. Pero no todo apego es dañino. Hay apegos que nacen del amor sincero, de la historia compartida, de los vínculos sagrados. La clave está en transmutar ese apego en amor libre, en decir: te amo tanto, que te dejo ir. Gracias por todo lo que diste, ahora sigue tu camino. Nos volveremos a encontrar cuando sea el momento, porque la separación física no es el fin del vínculo, es simplemente un cambio de canal. Y tú decides desde qué frecuencia vibrar, desde el miedo, desde el vacío
o desde la fe profunda en que todo tiene un propósito. La energía vital, tal como lo explican los sabios del Oriente, fluye donde va tu atención. Si piensas con amor, elevas. Si piensas con rencor, retienes. Si piensas con sabiduría, liberas. Por eso, durante estos 40 días, es vital cuidar los pensamientos, cuidar las palabras, cuidar las emociones, hablar del fallecido con gratitud, recordar su risa, sus enseñanzas, los momentos sagrados, pero no desde la herida, sino desde la honra. Ese es el verdadero ritual del alma. No flores en la tumba, sino luz en el corazón. Y cuando el alma siente que ya no es una carga, sino una bendición recordada, entonces comienza a elevarse. Empieza a soltar las imágenes del dolor, los gritos del miedo, las lágrimas inconsolables, y se abre a una nueva dimensión, una dimensión de paz, de comprensión, de reencuentro con lo divino, porque al final el alma no se aleja, se transforma, y lo que parece distancia, muchas veces es solo una nueva forma de cercanía. El alma y el mundo invisible, ataques espirituales, energías oscuras y protección sagrada. Durante los 40 días posteriores a la muerte, el alma transita no solo por paisajes internos de reflexión y reencuentro, sino también por territorios espirituales que pocos conocen, porque el mundo invisible no está vacío, está lleno de vibraciones, de entidades, de fuerzas, algunas luminosas y otras densas. Chico Xavier, en sus mensajes psicografiados, advirtió que el alma recién desencarnada atraviesa planos intermedios donde, dependiendo de su frecuencia, puede ser atraída por regiones de paz o por zonas de confusión. Y es en estos lugares intermedios donde muchas veces ocurren los choques vibratorios. ¿Qué significa esto? Que si el alma sale del cuerpo cargada de odio, miedo, envidia o deseos inconclusos, puede quedar atrapada en planos donde habitan otras conciencias en el mismo estado. Es como una resonancia energética. El alma vibra, y esa vibración la conecta con ciertas esferas espirituales. Y es allí donde aparecen entidades oscuras, no como monstruos del cine, sino como inteligencias desequilibradas que se alimentan del sufrimiento, del apego, del rencor. Son las llamadas larvas astrales o parásitos energéticos en la terminología esotérica. En la doctrina espírita se las reconoce como espíritus perturbadores o vampiros psíquicos. En la mística cristiana como espíritus impuros. ¿Y cómo actúan? Se acercan al alma confundida, la seducen con mentiras, la retienen con imágenes falsas, la convencen de que aún está viva o que debe vengarse, o que no merece el perdón. Es por eso que el alma necesita protección espiritual, incluso después de la muerte, porque aunque haya dejado el cuerpo, no ha dejado sus emociones, y cada emoción no resuelta es una puerta abierta. En las enseñanzas de Allan Kardec se nos recuerda que el pensamiento es una fuerza poderosa en el plano espiritual, y durante esos 40 días, los pensamientos de los vivos pueden ser escudos o cadenas. Por eso, cuando alguien muere y los que quedan comienzan a maldecir, a desear venganza, a recordar heridas con rabia, esa energía llega al alma y la confunde, y la ensucia y la debilita. Pero si, por el contrario, lo que se emite es comprensión, luz, compasión y amor verdadero, el alma se fortalece, se eleva, se libera de esas sombras que la rodean. Chico Xavier decía que muchas veces los espíritus guardianes no pueden intervenir directamente, porque el alma tiene libre albedrío. Y si el alma decide quedarse, aferrarse, odiar o temer, nadie puede obligarla a ascender, pero hay formas de ayudar. Y aquí entra el conocimiento ancestral, prácticas que han sido transmitidas de generación en generación para proteger, guiar y sostener al alma en tránsito. Una de ellas es el uso del nombre completo del fallecido en oraciones conscientes. Nombrar al alma con intención amorosa la fortalece, la hace recordar quién es, la despierta. Otra técnica poderosa
es la lectura en voz alta de textos sagrados durante 7 días seguidos, en el lugar donde vivió. La vibración de ciertos textos, como el Evangelio, los Salmos, el Bhagavad Gita o el libro tibetano de los muertos, actúa como bálsamo para las energías densas que puedan rondar. También se recomienda encender velas blancas o lilas con intención de ascenso espiritual, no como un acto supersticioso, sino como símbolo de luz en medio del umbral. Y hay aún una técnica más antigua, una oración en voz baja, justo antes de dormir, en la que el doliente dice: «Te libero con amor, te recuerdo con luz. Ve en paz hacia donde tu alma pertenece. Que los ángeles te guíen, que la verdad te reciba y que el amor nos una, más allá de toda forma». Esta simple fórmula, repetida durante los días clave del tránsito espiritual, actúa como un puente de oro para el alma, porque lo que más necesita un espíritu recién desencarnado no es llanto ni flores, es conciencia, respeto, silencio, sagrado. Muchos exorcistas y médiums han reportado casos donde espíritus atrapados en planos bajos solo fueron liberados cuando alguien los perdonó o cuando alguien oró por ellos con el corazón abierto. En la psicología profunda esto puede parecer simbólico, pero en el universo espiritual el símbolo es real, porque el alma no distingue entre forma y fondo, solo percibe vibración. Por eso proteger al alma también es protegernos a nosotros, porque lo que no se sana, se regresa. Lo que no se libera se pesa, y lo que no se ilumina, repite su sombra. ¿Estás dispuesto a ser faro para quienes ya partieron? ¿Estás preparado para liberar y ser liberado? Entonces recuerda, durante estos 40 días, el alma no camina sola, pero necesita de ti, de tu vibración, de tu presencia, de tu amor. El propósito oculto de los 40 días: evolución, elección y retorno al origen. Cuando escuchamos 40 días, muchas veces no comprendemos la profundidad simbólica que ese número encierra. Pero el alma lo sabe. En casi todas las tradiciones espirituales, los 40 días representan un ciclo sagrado de transformación. 40 días estuvo Moisés en el monte. 40 días ayunó Jesús en el desierto. 40 días se llora a los muertos en culturas africanas, indígenas y orientales. Y en la doctrina espírita, esos 40 días no son una espera, son una preparación. Chico Xavier lo decía con dulzura y sabiduría. Después del desprendimiento, el alma aún necesita comprender quién fue para recordar quién es, porque no basta con morir para despertar. Hay almas que mueren y siguen dormidas, y hay otras que en esos días misteriosos se miran a sí mismas con ojos que nunca antes habían usado. Este es el verdadero viaje, un retorno interno, un descenso al núcleo del ser para reconocer qué fue real, qué fue ilusión y qué queda como esencia. Durante este proceso el alma revisa sus elecciones, revisita sus heridas, reencuentra sus promesas olvidadas y comienza a decidir cuál será su próximo paso en la evolución espiritual. Continuar en planos de aprendizaje, reencarnar en un nuevo cuerpo con nuevos desafíos, o permanecer como guía, como luz para otros seres que aún caminan en la tierra. Nada es impuesto, todo es elección, pero cada elección está determinada por la vibración interna, no por premios ni castigos, sino por afinidad energética. Aquí, la filosofía de Kant resuena con fuerza. La libertad no es hacer lo que uno quiere, sino querer aquello que nos eleva. El alma elige lo que su conciencia ya está lista para asumir, y si la conciencia está limpia, serena, amorosa, la elevación es inevitable. Pero si aún hay sombras, rabias, venganzas o heridas abiertas, entonces el alma puede regresar, no como castigo, sino como nueva oportunidad de sanar aquello que no logró integrar. La reencarnación, en el pensamiento de Allan Kardec y Chico Xavier, no es un castigo divino. Es un acto de amor cósmico, un pacto entre el alma y el universo, una nueva posibilidad de crecer, de enmendar, de aprender a amar más profundamente.
Pero no todas las almas reencarnan inmediatamente. Hay quienes pasan largos periodos en ciudades espirituales, como nuestro hogar, preparándose, estudiando, trabajando en planos de ayuda, sirviendo a otros espíritus y también sanando sus propias heridas. Sí, incluso después de la muerte, el alma sigue sanando, porque el tiempo espiritual no se mide en relojes, sino en expansión de conciencia. Y cada conciencia tiene su ritmo. Lo que determina el avance no es la cantidad de conocimientos acumulados, sino la cantidad de amor integrado. Amor, por uno mismo, por los demás, por la vida, por Dios, por todo lo que es. Durante estos 40 días, muchas almas reciben revelaciones profundas, sueños en los que entienden su verdadera misión, visiones de otras vidas, recuerdos que no sabían, que llevaban dentro, comprensiones que transforman su percepción del bien y del mal, del otro y de sí mismos. Es un despertar dulce y a veces doloroso, porque ver la verdad sin filtros puede sacudir, pero también puede liberar. Y cuando el alma ya ha comprendido lo que debía comprender, cuando ha perdonado, ha agradecido y ha soltado, entonces se acerca la última etapa, un momento sagrado, un instante de decisión, una puerta que se abre hacia el plano que corresponde con su nueva vibración. Y muchas veces, antes de cruzarla, el alma se despide. Aparece una última vez en sueños, se manifiesta a través de una señal, intensa, un olor, una canción, un pensamiento que llega como un susurro. Estoy bien, gracias. Sigue adelante, te amo desde la eternidad. Esa despedida no es el final, es el inicio de una nueva forma de vínculo, porque el amor, cuando es verdadero, no muere, se transforma, se expande, se vuelve presencia sutil, guía invisible, susurro en el viento, y así el alma sigue su camino, no hacia la nada, sino hacia el todo. ¿Y tú? ¿Estás acompañando a tus muertos desde el miedo o desde el amor? ¿Estás dispuesto a soltar, no para olvidar, sino para permitir que vuelen? ¿Estás listo para comprender que, incluso en el adiós, hay un acto sagrado de amor eterno? Entonces honra ese viaje, respeta ese tiempo, ora, agradece, perdona, suelta, porque el alma siempre regresa al origen. Y tú también, algún día, harás ese viaje. La última luz antes del silencio. Los 40 días han pasado y el alma ha cruzado, no al fin, sino al verdadero comienzo. Ya no duele, ya no teme, ya no pregunta. Ahora, recuerda, y desde allá, donde el tiempo no existe, solo hay una certeza. Amor continúa, invisible, eterno, vibrante. Tal vez hoy, mientras escuchabas estas palabras, sentiste una presencia, un escalofrío, una lágrima cayendo sin razón. No lo ignores. Tal vez alguien solo vino a despedirse. Y antes de cerrar este ciclo, comparto contigo una técnica ancestral, olvidada por muchos, recordada por los sabios. Escribe el nombre de tu ser querido en un papel blanco, rodéalo con una vela, un cristal y una flor y di en voz alta: te libero en amor, te bendigo en luz, te acompaño en fe. Y cuando mi alma cruce, que el amor nos vuelva a unir. Si esto resonó contigo, suscríbete, comparte este mensaje y lleva esta luz a quien la necesite. Porque lo que tú sanas, también sana a tus muertos. Hasta el próximo encuentro espiritual. Gracias por estar aquí.